Muy bien, chicos, vamos a continuar con la clase de hoy. Ya no vamos a tardar mucho, pero pues igual y sí. No les prometo nada. Muy bien. Como todos los textos, continuando lo que estábamos diciendo, no voy a hacer ninguna pausa ni ningún repaso. Como todos los textos narrativos también cumplen con una estructura. Técnicamente, todos los textos narrativos llevan inicio, desarrollo y final. Perdón, todos los textos en general tienen una forma de comenzar, una forma de desenvolver y una forma de terminar. Esa es la estructura clásica de todos los textos, solo con diferentes nombres. Introducción, argumentos, conclusión, inicio, desarrollo, final. Parece ser lo mismo. Y pues en los textos literarios no hay una excepción. No todos los tienen, pero la mayoría de ellos sí pueden percibirse. En los textos narrativos específicamente, la estructura se constituye de estos siguientes elementos. El inicio o la situación inicial. Los textos tienen como una línea que va comenzando, y el inicio es el establecimiento de todo lo normal. En el inicio se van a encontrar con que se responderán las principales preguntas de lo que nosotros queremos buscar o queremos entender como miembros o parte de la historia una vez que comenzamos. En el inicio, la situación inicial nos van a contar todos los aspectos de la vida común de las personas que son las involucradas en la historia. Si la historia se desarrolla con unos adolescentes, nos van a contar quién es su familia, en dónde viven, en qué lugar, qué forma regular de vida tenían antes de que sucediera lo que va a suceder en toda la historia. Te cuentan quién es el personaje principal y cómo te puedes identificar con él a través de sus acciones. Te cuentan cuál es la situación en la que se encuentra al comienzo de la historia, situación que se verá cambiada para cuando la historia termine. Todos los textos deben de tener este desarrollo y durante el comienzo se establecerán básicamente los dónde, los cuándos, los quiénes, y para cuando termine el inicio ya debes de saber más o menos cuáles son las personas involucradas, pese a que encontrarás más durante el desarrollo, y quiénes son y dónde y cuándo, de qué se va a tratar más o menos la historia. Si se establece en un pueblito, te van a narrar acerca de la situación del mismo. Si se establece en una gran ciudad, te van a ambientar acerca de cómo la gran ciudad está constituida. Si la protagonista es una mujer, te van a hablar de su vida. Si es un hombre, te van a hablar de sus principios o sus valores morales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sea que te ayude a establecer la situación inicial y te haga una imagen mental de cómo era la vida de las personas antes de que iniciara la historia. Una vez que estamos establecido el inicio, sucede lo que se conoce como el suceso desencadenante, que es un evento en la vida de esas personas que modificará, cambiará y empujará a que se desarrolle todo el resto de la historia. Ya sea, por ejemplo, cuando vemos una película que una persona vive un evento traumático y necesita cambiar su vida para siempre, o encuentra un objeto mágico, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, de las Crónicas de Narnia es el momento, lo doy de ejemplo porque es el único del que me acuerdo y espero que ustedes lo recuerden. El suceso desencadenante de las Crónicas de Narnia es cuando los chicos se encuentran en el ropero. A partir de ese momento su vida no vuelve a ser la misma. En Harry Potter, primero, por ejemplo, los que vieron la película, inicia él con su vida normal y triste y complicada, con un toque mágico, y de repente le llegan las cartas de Hogwarts y ahí sucede el suceso desencadenante. Cuando Hagrid va, lo busca y lo saca de ahí y se lo lleva al mundo mágico de Hogwarts. Hay muchas otras historias de las cuales podríamos hablar. Por ejemplo, el suceso desencadenante en la película de Iron Man es cuando lo secuestran. A partir de ahí, todo el desarrollo empieza a subir. Todos los eventos desencadenantes son aquellos que cambiarán la vida de los protagonistas y los impulsarán a desarrollar el resto de la historia. A partir del suceso desencadenante, que escribiremos aquí como SD porque está muy difícil de escribir, toda la historia empieza a subir, a subir, a subir, a subir, porque es así como se desarrollará hasta llegar a un punto más alto, el momento más emocionante de la historia, también conocido como el clímax. ¿Qué es el clímax entonces? El clímax es el punto más alto de la historia. Si se trata de una historia de héroes y villanos, el clímax será la batalla final. Será el momento en el que el protagonista se probará a sí mismo y demostrará que no es la misma persona que era cuando la historia inició. Será el momento más emocionante y más fuerte del libro. Si es un libro de terror, una historia de terror, será el momento en el que tendrán la batalla final con el ente o con el monstruo que sea que los esté persiguiendo. Si se trata de una aventura, será el momento y el punto más alto en el que la aventura se habrá de concluir.
Si estamos hablando, por ejemplo, de una historia de amor, será el momento en el que finalmente la pareja se dé cuenta de que están enamorados y hagan lo buscado o lo necesario para estar juntos. El clímax es el punto más alto, la historia o el momento más emocionante, la reacción, la respuesta del protagonista a todos los eventos que se fueron desarrollando conforme la historia fue progresando. Y una vez que se llega al clímax, la historia experimenta una bajada y una plana una vez más. Una vez que termina la historia, el protagonista necesitará restablecer y recomponer su vida. En este momento llegará la solución, el final, lo que compondrá la historia y la restablecerá para que continúe su curso. La solución será la que se encargará de determinar quién es el protagonista una vez que la historia o el momento más relevante de su vida ha concluido. La solución no solamente será la forma en la que el personaje se establecerá ya como una persona nueva a partir de lo que sucedió a lo largo de toda la historia, sino también te hará una ilustración o una visión de cómo será su vida, como si fuera un antes y un después, cómo será su vida una vez de todo lo sucedido. La solución restablecerá a todas las personas que estuvieron involucradas al inicio y les dará una forma de vida distinta o explicará cómo concluyó y qué pasó con cada uno de los personajes, quiénes sobrevivieron, quiénes no, qué sucedió con el villano, se murió o está en prisión. Por supuesto, hay diferentes tipos de finales para las historias y novelas. Como bien ustedes saben, hay libros o textos narrativos que se acaban convirtiendo en sagas. Las sagas son entonces una continuación del libro anterior. ¿Cómo se puede entonces crear una solución o una situación final que será la que provocará o cambiará la forma de vida del protagonista para la siguiente historia? Bien, a veces nosotros pensamos que cuando se trata de una saga, se inicia en el primer libro y se termina hasta el último, pero no es así. Cada libro tiene su determinado final. Cada libro representará una evolución para el personaje del comienzo que continuará siendo una persona, que continuará siendo la misma persona en el mismo viaje, pero con un aprendizaje distinto. A veces un final no se trata de si ya se solucionó el conflicto principal, sino si ya se solucionó el conflicto momentáneo al cual le tocaba enfrentarse al protagonista en un momento específico de su historia. Por supuesto que se puede continuar y se pueden, es más, en la solución final, establecer las bases para el siguiente libro o la siguiente aventura que su protagonista tendrá. Entonces, no siempre una solución representa un final absoluto. Por eso no lo determinamos como un final, lo determinamos como una situación final. Puede ser la conclusión de la historia o puede no serlo. Serán los establecimientos de la diferencia de cómo comenzó la historia y cómo está terminando la historia o la aventura en el momento en el cual nos encontramos. Muy bien, esos son los 4 puntos de una historia, los 4 momentos de la misma. Permítame borrarlo todo así rapidísimo. Muy bien. Ahora, hay un detalle importante que quiero hablar del cronotopo. Porque cuando hablamos del cronotopo hay 2 partes que nosotros a veces no podemos contemplar y que quiero que quede claro ante nosotros. El cronotopo se compone de 2 elementos, como les dije antes. Cronos y topos, el tiempo y el dónde, cuándo y dónde técnicamente, el lugar y el momento. Sin embargo, a su vez, el cronotopo se compone de una forma más complicada aún, específicamente cuando hablamos de topos o del lugar. Existen 2 tipos de atmósferas dentro de los textos narrativos. La atmósfera física, que es decir, todo lo que se ve y se toca, todo lo tangible, todo lo que se siente dentro de un lugar. Si estás en una escuela, ¿cuál es la atmósfera física? Los pisos, los techos, los mesabancos, los escritorios, las personas, el lugar, el edificio. Pero aparte de esa atmósfera, existe una atmósfera psicológica. Una atmósfera no tangible que determinará la sensación que te provoca el libro o el lugar en el que el libro mismo se ambienta. Si bien, por ejemplo, cuando leíamos este cuento de las brujas, la atmósfera física era el bosque y los árboles, cuando hablamos entonces del ambiente psicológico es más bien la sensación o la emoción que se encuentra alrededor de los protagonistas.
Si es un cuento de terror, la atmósfera será tensa, será de miedo. Si es un cuento de amor, la atmósfera será romántica, será emocional, sensible. Si es un cuento sobre una novela negra, será suspenso, será tenso, será distinto. La atmósfera se determinará y se comunicará por los detalles que no son tangibles. Si bien la atmósfera física se puede describir y en un texto tú puedes leer dónde se encuentran, en qué lugar, la atmósfera psicológica es más complicada de percibir. Tenemos que entender el texto correctamente para podernos relacionar directamente con la atmósfera psicológica y las sensaciones provocadas en ella. Ok, muy bien. Con eso claro, chicos, tenemos que entender que el tiempo también se divide en dos partes. El tiempo interno y el tiempo externo. El tiempo interno y el tiempo externo se determinarán por la siguiente forma. El tiempo de la historia, la época en la que la historia se desarrolla, y el tiempo del relato, la duración de la historia misma. ¿Ok? Déjenme explicarlo un poquito mejor. Cuando hablamos del tiempo de la historia, nos determinaremos y nos centraremos en la época y el momento histórico en el que la historia está sucediendo. Por ejemplo, el libro de Orgullo y Prejuicio, que es un libro de época, está centrado en una época muy distinta y lejana a la nuestra, por ahí de los años 1700 en el siglo XVI o XVII. Esta historia habla acerca de dos personajes que se enamoran, pero si bien el tiempo de la historia está establecido porque conocemos la época y sabemos qué ha de haber pasado en esos años, el tiempo del relato es más bien el tiempo o la duración de la historia misma. Ahora, la duración de la historia misma no dependerá de la época, sino dependerá de cuánto tiempo tarda, cuánto tiempo en la historia tarda en desenvolverse. ¿Cuánto tiempo duró el viaje del protagonista de inicio a final? Si los eventos de la historia ocurrieron en un mes, si los eventos de la historia ocurrieron en 3 días, o en 2 horas, o en 4 días, o en 5 días, en una semana, por ejemplo, el tiempo que se haya tomado el personaje de llegar de la situación inicial a la situación final es el tiempo del relato. A veces puede ser un año, a veces puede ser un día, unas horas, a veces pueden ser más de un año. El libro de 100 años de soledad, por ejemplo, el tiempo de la historia y el tiempo del relato están extensamente relacionados, porque si bien habla de una época distinta, se van cambiando de generaciones en generaciones y para cuando te das cuenta ya avanzaste cientos de años a lo largo. Literalmente por eso el cuento de la novela de Gabriel García Márquez se llama 100 años de soledad. Por supuesto, también dentro del texto existe un tiempo interno y un tiempo externo. El tiempo interno es el que se encuentra en la narración. El tiempo externo es el que nosotros nos tomamos en construir, leer, admirar y comprender la historia. Es decir, el tiempo que tardas leyéndolo y el tiempo que se desenvuelve dentro de la historia. Es decir, el tiempo tanto del relato como de la historia son internos, mientras que el externo es el nuestro, el perceptible a nuestra perspectiva. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Creo que los más complicados son estos dos, el de la historia y del relato. O sea, el tiempo del relato es el tiempo que se toma la historia en suceder. El tiempo de la historia es la época en la que la historia ¿cómo se llama? Se ambienta. ¿Ok? Creo que así era más claro. No sé por qué le doy tantas vueltas. A lo mejor solamente con decirles eso lo hubieran entendido. Algo muy importante que debemos aprender acerca de la narrativa es que la narrativa consta de dos elementos importantes en la relación de autor y lector. Yo les comentaba que todos los textos literarios crean una relación entre el autor y el lector y las cosas que el autor crea y las cosas que el lector lee o entiende. Todos los textos narrativos, así como muchos de los textos literarios, son libres a la interpretación y la intención. La intención será la que le otorgará el autor. La intención es lo que el autor pretende que nosotros sintamos cuando nosotros leemos su libro. Él escribirá una narración o una historia con ciertas emociones e intenciones en mente. Ya sabemos que su intención principal es narrar, pero existen otras intenciones que el autor mismo pretenderá abandonar.
ya sea hacerte llorar, hacerte sufrir, hacerte sentir miedo, hacerte enojar, odiar al enemigo o amar al protagonista, identificarte con algunos de los personajes que se encuentran ahí o por su defecto, sentir cierta aversión a las personas. Por ejemplo, cuando nos cuentan la historia del Periquillo Sarmiento, que es, no sé si la conocen, es un libro que a mí me dieron en tercero de primaria. Es una historia completamente inapropiada, por cierto. ¿Cuál será la intención de la persona que te escribe el Periquillo Sarmiento? El Periquillo Sarmiento es la aventura de un chiquillo que deja la escuela, se dedica a andar por las calles y acaba siendo un viejo borracho y le pasa de todo. Lo golpean, le arrancan los dientes, lo encarcelan, lo liberan, se casa y lo engañan, ¿no? Entonces, la intención del autor al escribir esta historia es contarte lo que sucede con este señor. ¿Para qué? Pues para que no andes de flojo, para que no te andes saliendo de la escuela, que si te sales de la escuela te va a pasar todo lo que le pasó al Periquillo Sarmiento, ¿no? Es la intención que se encuentra en el autor al escribir y lo que él espera que tú sientas e interpretes. Sin embargo, y porque la lectura es libre a interpretación, la interpretación será completamente trabajo del lector. Es decir, que no importa cuántas ganas le haya echado el autor, nosotros determinaremos lo que queramos entender y aprender y obtener de un texto narrativo. A pesar de que el autor puede tener ciertas intenciones, nosotros tenemos la libertad de interpretar lo que él está tratando de decirnos. Es decir, nosotros podemos entender, leer el texto y encontrar la intención del autor, o podemos sacar nuestra propia conclusión, nuestra propia interpretación y establecer lo que nosotros creemos que haya podido ser la intención del autor. Después de todo, todos los textos narrativos están libres de interpretación y cada quien habrá de entender, comprender e interpretar en el texto narrativo lo que quiera del mismo. De eso se tratan los textos narrativos. Nosotros podemos acercarnos más a la intención e interpretación si entendemos quién es el autor del texto. Cuando nosotros comprendemos un poquito más acerca de la vida del autor, es más fácil que podamos definir cuál es la intención que este mismo tenía cuando escribió el cuento. Por supuesto, el lector hará el trabajo de interpretación, pero no importa cuánto nos esforcemos por interpretar, siempre, 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 siempre habrá una intención diferente en el autor. Puede ser que la encontremos, puede ser que no. ¿Ok? Ahora, los voy a remontar, los voy a regresar hasta el principio de esta diapositiva. Aquí hay un cuento. Este cuento se llama El dinosaurio y lo escribió un compadre que se llama Augusto Monterroso. Este microcuento es un cuento que deja muchas cosas a la interpretación. Y yo les pregunto, ¿qué interpretan cuando escuchan este cuento? ¿De qué habla el cuento? Y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. ¿De qué creen que esté hablando la historia? ¿De qué creen que hable? Pregunta. Alguien que se anime sin miedo, ¿eh? No hay interpretaciones incorrectas. ¿De qué creen que esté hablando? Pues bueno, yo pienso de que quizás él estaba soñando con un dinosaurio, ¿no? Y también según él se despertó, pero pues se dio cuenta que seguía el dinosaurio ahí. Ok, muy bien, Larisa. Esa es la interpretación, exactamente la misma interpretación que le di yo cuando lo leí por primera vez. Yo pensaba que se trataba como de un cuento de terror, de un compadre que estaba soñando con un tiranosaurio rex que lo estaba persiguiendo y el vato se despierta y dice, no manchen, era un sueño, y de repente se da cuenta de que ahí sigue el mugroso dinosaurio. Mucho tiempo después, gracias por tu participación, Larisa. Mucho tiempo después, cuando lo volví a leer, ya estando mayorcito, cuando ya tenía, ya estaba en la preparatoria, tenía casi los 18 años, yo estudié en la preparatoria un taller que se llamaba Taller de Creación e Interpretación Literaria, y lo que nosotros hacíamos en ese taller era leer y aprender e interpretar todos los textos literarios posibles. Entonces ahí en ese taller me volvieron a marcar esta historia y yo dije, ya sé de qué trata. El dinosaurio no es un dinosaurio literal. El dinosaurio son los miedos, son esas cosas que nosotros, a las que nosotros le huimos.
porque es muy común que cuando te pasa algo malo, tienes un mal día, o estás triste por algo que te pasó, o estás enojado, o le tienes miedo a algo, vas a tu cama, te duermes esperando que mañana el día sea mejor, y a veces te duermes triste y te levantas triste. Te duermes tratando de esperar que un problema que tienes se solucione, y cuando te levantas te das cuenta de que el problema sigue ahí. Entonces el dinosaurio son todos esos miedos, esos terrores, esas cosas que a nosotros nos arrastran, que nos jalan, esas sensaciones, esas emociones negativas, que a veces pensamos que descansando y durmiendo nos van a sentar mejor, y eventualmente nos damos cuenta de que no, de que siguen ahí. Y es que, por ejemplo, yo he lidiado con la depresión. A veces cuando estás deprimido, hay días en los que piensas que ya pasó. Hay días en los que dices, no, ya está, me siento mejor. Y de repente, cuando despiertas, el dinosaurio sigue ahí. La depresión, el malestar, la emoción sigue ahí. Y yo de eso pensaba que Igual se cuando trataba el despierta uno, profe. dinosaurio. Yo pensaba de que eso se trataba el dinosaurio, pero estaba completamente equivocado, porque Augusto Monterroso escribió este cuento y lo escribió como una crítica política, nada que ver con lo que yo interpreté. ¿Mi interpretación era mala? De hecho, no. Yo creo que mi interpretación era bastante emocionada, y estoy seguro de que algunos de ustedes escucharon lo que yo dije y dijeron, ah, no manches, sí, tiene razón el profe, pero en el pastel. Mi interpretación no tenía nada que ver con la intención del autor. El autor Profe, Augusto Monterroso, perdón. sí, profe, ahorita que entró en ese tema, era exactamente lo que yo iba a opinar, que cuando yo despierto aún siguen ciertos políticos allí. Sí, de hecho sí. Ahorita explico. Pero son maneras de interpretar lo que es el miedo. De hecho, creo que tienen una palabra, ¿no? O sea, se define con una palabra, no me acuerdo cómo es que se dice, pero es como que interpretar ciertas cosas, pero pues, de otra manera. Sí, la múltiple interpretación es común dentro de los textos narrativos, chicos. Cada quien determinará qué es lo que sucede, pero ahorita les platico más o menos de qué trata. Augusto Monterroso escribe este microcuento, el cuento de El Dinosaurio, en una época, se llama El Dinosaurio, por cierto, en una época de protesta política. Este señor vivió en la época en la que ya llevaban muchos años al poder el PRI. Entonces, el dinosaurio era el PRI. El dinosaurio, esta bestia dañina, peligrosa y antiguísima que ya llevaba 70 años en el poder, era el PRI. Y el que despertaba no era una persona, sino era el pueblo mexicano. Entonces, este texto habla acerca de cuando el pueblo mexicano se da cuenta de todas las atrocidades que hacía el dinosaurio, todas las cosas malas, se da cuenta de sus derechos y las cosas que necesitaba el pueblo mexicano, todas las cosas malas que le estaban sucediendo. El pueblo mexicano se despierta y se da cuenta de que el dinosaurio, ese monstruo viejo, chocante y fastidioso que era el PRI, seguía ahí. Entonces, a pesar de que yo pensaba que el dinosaurio era una representación de los miedos o de mi propia depresión, resultó que el dinosaurio era el PRI, porque así lo quiso Augusto Monterroso. Y en este momento es en el momento en el que se dan cuenta de que no manches, sí es cierto, ninguna de las interpretaciones es completamente incorrecta, pero ninguna de ellas era la intención que tenía el verdadero autor. Cada quien puede determinar de qué se trata el dinosaurio, y eso es lo que lo hace ser un cuento tan fascinante, que cuando lo pones delante de las demás personas, el dinosaurio puede tratar de 1000 cosas y de 1200 cosas más, y eso es lo que lo convierte en un texto tan emocional y con una perspectiva tan genial. A mí me encanta este cuento del dinosaurio, lo he leído en múltiples ocasiones, en diferentes momentos de mi vida, y en diferentes momentos de mi vida me he dado cuenta de las diferentes interpretaciones e intenciones que uno le puede dar. Me parece increíble. Y fíjense, una sola línea y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Todas las cosas que nos puede hacer pensar un buen autor con 8 simples palabras. Alejandra dice, profe, perdón por meterme, pero si el pueblo mexicano se da cuenta de que el PRI es el que hace maldades en el pueblo, ¿por qué siguen votando por el PRI? Ese es un tema para otro módulo. Estamos estudiando textos literarios. No me hagan hablar de política porque no me sienta bien, no me gusta. Solamente voy a dejar como comentario para responderle a Alejandra que es más complicado de lo que creemos, chicos. Recuerden que hay una gran cantidad del pueblo mexicano que es bastante iletrado, bastante analfabeto y bastante ignorante. Entonces es común
que se dejen manipular por las ciencias políticas y los medios de comunicación. Eso es fácil, chicos, está difícil. O sea, no es simplemente tachar y decir, es que están mensos todos. No, no es cierto. Lo cierto es que el dinosaurio sigue allí. Sí, el mendigo dinosaurio sigue ahí fastidiando. La oposición no se cansa nunca de oponerse. Ok, chicos, ya nada más les voy a dejar esto y esta va a ser su tarea. Verán, muchachos, las diferentes características y cosas que podemos apreciar de un texto narrativo han proveído y han provocado que durante el tiempo estas diferencias o estas similitudes y características propias de ellos se creen a través del lenguaje, la forma en la que están escritos y las variedades que existen entre los múltiples textos, se creen lo que se conoce como corrientes literarias. ¿Qué son las corrientes literarias? Las corrientes literarias son las tendencias que existieron durante ciertos momentos de la época de cada momentos. Piénsenlo de la siguiente forma. Resulta que durante un tiempo existen muchos autores que escriben de muchos temas variados, como lo fue el boom latinoamericano, que después de la época del Renacimiento y posterior al gótico barroco, cuando empiezan a ver muchas historias y muchos cuentos, empiezan a crear los grandes monstruos, como el Frankenstein de Mary Shelley o el Drácula de Bram Stoker, pues empiezan a existir estos textos viejitos que se escribían en Europa y en Francia, y esa literatura tiene ciertos aspectos y ciertas características similares, porque los autores inevitablemente se acaban imitando unos a otros, se admiran y por lo tanto se copian, y empiezan a salir grandes autores de terror, como lo fueron Oscar Wilde, que hay una foto aquí de él, o como le fue el poeta ese que me aburre bastante, Edgar Allan Poe. A mí no me gusta Allan Poe, disculpen si a alguien le gusta y lo ofendo, a mí no me gusta. Entonces, en esa época, estos autores empiezan a escribir de temas similares y de momentos similares en su historia, y por lo tanto, ellos son los que surgen como los primeros grandes autores generales para el público. Posteriormente y muchos años después, aquí en Latinoamérica empiezan a surgir autores que, basados en lo que leían, retrataban las realidades sociales de su vida y crearon una corriente literaria conocida como el boom latinoamericano, la época en la que un montón de autores latinoamericanos empezaron a salir: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Benedetti, el canijo que siempre criticaba a México, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó su nombre, es Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Antonio Plaza. ¿Cómo? Antonio Plaza. Ándale, todos esos autores latinos del boom latinoamericano, que eran viejitos y utilizaron sus libros para protestar en contra de los múltiples gobiernos que se encontraban en sus momentos de la historia, que eran pues gobiernos corruptos, gobiernos difíciles, opresores, complicados, dictaduras. Ellos fueron los comentaristas de la realidad latinoamericana y a través de ellos se creó una corriente. Ok, muy bien. Les voy a explicar las tareas que van a realizar el día de hoy. Van a realizar 2 actividades igual que ayer. La neta, les voy a dejar un resto de tarea en este módulo porque me gusta mucho y les voy a estar dejando mucha tarea. La primera tarea que les voy a dejar es, les voy a mandar un cuento. Y su trabajo va a ser en el cuento encontrar y determinar los elementos narrativos y la estructura. Todo esto lo van a hacer de forma escrita, analítica. Van a hacer como un reporte de lectura en la cual me van a detallar cuáles son los elementos del texto que les voy a dar a leer y cuál es su estructura. Les voy a mandar un cuento y ustedes van a escribirme: el narrador es tal, los personajes son tal y tal, lo que sucede es esto. Hay 2 personas, Chana y Juana, y hacen esto y visitan a esta persona y ven esto, bla, bla, bla. Cronotopo, ¿dónde se encuentra ambientado? Pero recuerden que en el cronotopo me tienen que hablar tanto de la época física, de la atmósfera física como psicológica, la época de la historia y la época del relato también. Tienen que hablarme ya sea de la época en la que ustedes creen que el relato se habitúe, o si crean que este relato es atemporal, es decir, que puede establecerse en cualquier época, en cualquier momento de la historia. Identifiquen todos los elementos narrativos que puedan de la historia que les voy a mandar. Yo les voy a mandar los cuentos, van a escoger uno de ellos y lo van a desmenuzar. Por supuesto, me tienen que poner reporte de lectura del cuento tal.
Esto fue lo que yo identifiqué. El narrador en el cuento es tal, porque esto y porque lo otro, y yo identifiqué estos aspectos, punto. Los personajes involucrados son, 2 puntitos. El personaje principal, que es un señor que no sé qué, que no sé cuándo, que hace esto y hace lo otro, vive en tal lugar. Su enemigo es este personaje que hace esto y hace lo otro, bla, bla, bla. Todo me lo van a detallar. Quiero explicaciones, quiero justificaciones. No quiero que me pongan así de que una lista. Narrador, primera persona, ¿no? Y abajo me ponen nada más. Personajes, Juan y su mamá. No, por favor, no hagan eso. Háganlo bien, ya tienen rato experimentando con la producción de textos y la escritura, así que escríbanlo en prosa, escríbanlo como un ensayo, como si estuviera recto y detallado, nada de estarme haciendo listas. Al que me haga una lista le cancelo, le elimino la tarea, ya aprendí cómo eliminarla, así que al que me haga eso le voy a borrar la tarea directamente. Ok, también me van a identificar su estructura. Es decir, dónde inicia el texto, cuál es el desarrollo, cuál es el clímax, cuál es el que ustedes consideran el momento más emocionante y cuál es la solución final o cómo acaba la historia. ¿Ok? Me van a identificar los elementos del texto y su estructura. Yo les voy a mandar el texto, obviamente lo tienen que leer y después lo van a desmenuzar a través de sus elementos y su estructura. La siguiente tarea que van a hacer va a ser la tarea de las corrientes literarias. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a investigar cuáles son las corrientes literarias más importantes de la historia. Así lo van a buscar. Corrientes literarias importantes de la historia. Las van a encontrar, me las van a investigar y me las van a escribir en su libretita. Por supuesto, con una explicación, una definición y una descripción de cada una de ellas. Hay varias, así que pónganse a chambear desde ya. Por último, les voy a dejar un video que yo mismo hice, así como el anterior, que espero que hayan checado el video que les subí ayer. Les voy a subir otro video donde también explico todas estas cosas, pero ya en un formato más amigable, que solamente tengo 3 de esos videos. Así era como quería dar las clases, pero pues no, se tienen que hacer en vivo las clases, ni modos. Ok, chicos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No. No. Ok, muy bien, muchachos. Todo bien. Ya terminamos. Voy a irme a desayunar y después de que yo desayune les programo todas las cosas para que puedan ir subiendo sus tareas. Dice Vanessa que es mucha tarea. Sí, sí, es mucha tarea. Así les voy a dejar un resto de tarea. De una vez les voy a mandar los cuentos. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran para hacerle su respectivo análisis. ¿Sale? Dice Miguel que si este último video también lo voy a subir. Por supuesto que sí, Miguel. Siempre subo las repeticiones. Siempre, siempre, siempre. Muy bien. Provecho. Estamos pendientes, cualquier cosa me dicen, se cuidan mucho, nos vemos, muchachos. Ahora sí estuvo larguísima la clase. Hasta pronto.